Elecciones en Colombia, Abelardo de la Espriella se impone a Iván Cepeda en el recuento de voto a voto. Elecciones muy ajustadas que se desarrollaron ayer en Colombia. Lo cierto es que el propio presidente de ese país, Gustavo Petro, ya indicó que desconoce estos datos y lo que está pidiendo es el recuento total de los votos y las actas. Vamos a compartir las declaraciones de Abelardo de la Espriella y bien se conocieron estos resultados. Y quiero en este momento especialmente dirigirme a aquellos que no votaron por José Manuel y por mí. Quiero decirles algo desde lo más profundo de mi alma. Esta también es su victoria. Porque la democracia funciona precisamente cuando el pueblo decide libremente. Y sus libertades serán protegidas. Sus derechos, aun cuando no hayan votado por mí, serán respetados. Sus opiniones serán escuchadas. Jamás tendrán que temer por pensar distinto. Mi propósito será ganarme su confianza con resultados, no con discursos, con hechos y obras, no con promesas. Con coherencia y no con excusas. Compatriotas, hoy nace una nueva etapa de nuestra historia. Una etapa en la que volveremos a creer en nosotros mismos. Donde volveremos a confiar en nuestras instituciones. Donde volveremos a sentir orgullo de nuestra bandera. Durante mucho tiempo nos dijeron que Colombia estaba condenada al fracaso. Nos dijeron que era imposible derrotar la corrupción. Nos dijeron que era imposible recuperar la seguridad. Nos dijeron que era imposible unir a los colombianos. Nos dijeron que era imposible construir una nación de propietarios, de oportunidades, de progreso para todos. Esta noche el pueblo colombiano ha respondido con una sola voz. Sí se puede tener una patria milagro en el gobierno del Tigre. Abelardo de la Espriella, el presidente electo en Colombia, tiene 47 años, es empresario, es outsider de la política. Llega este empresario entonces al mayor puesto allí en Colombia en cuanto a política. Va a asumir el próximo 7 de agosto. Tiene triple nacionalidad, colombiana, estadounidense, italiana, y lo estábamos viendo en una especie de jaula de seguridad. No sé, sería jaula, no sería en un búnker, claro, de seguridad, porque justamente durante toda su campaña política, blindado, exactamente, gracias, estuvo haciendo justamente campaña política en contra del narcoterrorismo allí en Colombia y por su seguridad. Entonces lo veíamos con ese blindex para dar su discurso que asumía esta responsabilidad, pero sobre todo también le hablaba a quien no lo habían votado. Fue muy reñido el balotaje en la jornada de ayer con muy poca diferencia de votos. Ya estamos en contacto con Pablo Buncos, periodista, profesor de la Universidad Sergio Arboleda. Pablo, bienvenido. Los saludamos Belén Martínez y Nahuel Crescenzo. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, un gusto hablar con ustedes. Gracias por esta comunicación. El recuento de votos indica que hay una diferencia de 250.000 votos en este momento. ¿En qué situación estamos respecto a las elecciones de ayer en Colombia? Sí, la diferencia es mínima, es un 0,9%, 250.000 votos. Y lo que ocurrió el fin de semana es que el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, reconoce los resultados preliminares, pero llaman a impugnar 30.000 mesas y a esperar el resultado definitivo del conteo oficial. Porque lo que ocurrió ayer, para entender bien qué es lo que pasó y cómo funciona el sistema colombiano, eso lo que se divulgó fue un sistema de conteo de votos previo, un preconteo. El preconteo lo hacen los fiscales de mesa. Y eso se divulga rápidamente. Pero el escrutinio final lo lleva a cabo
la registraduría junto con una serie de instituciones y organizaciones que fiscalizan la transparencia de las elecciones. Uh-huh. ¿Y por eso entonces es que Gustavo Petro quiere esperar a ese resultado? Sí, la estrategia es esperar a ese resultado, pero la mala noticia es que por lo general en elecciones presidenciales la diferencia entre el preconteo y el conteo definitivo no suele ser muy extendida, no muy extensa. Ellos están apelando a un hecho que ocurrió hace 4 años, en que una legislativa había un desfasaje de 500.000 votos que podría haber inclinado la elección. Pero claro, tengo que explicar esto. No es lo mismo el conteo de una legislativa en Colombia, donde hay tarjeta única, donde hay muchos partidos y donde hay una especie de ley de lemas, donde uno puede votar o por partido o por candidato, que las elecciones de la primera vuelta, en donde hay 5, 6 o 7 candidatos a presidentes, o un balotaje donde tenés dos candidatos. Sí. El conteo es rapidísimo, porque las opciones son 3. Un candidato, otro candidato o voto en blanco. Y yo en mis actividades que tengo aquí en Colombia suelo trabajar como observador internacional y me toca ver el conteo. Claro. Y los conteos de las legislativas demoran. En cambio, los del balotaje se hacen muy rápido. Claro. Y el sistema colombiano es bastante confiable. Bien. ¿Qué lugar ocupó el voto de colombianos en el exterior, por ejemplo en Estados Unidos, que es muy importante? Bueno, diste en el clavo, porque cuando uno mira ese 250.000 votos, la mayoría es voto externo. Okay. En realidad, en Colombia la diferencia entre De la Espriella y Iván Cepeda son 70.000 votos. O sea, tenemos un país dividido en 2 mitades iguales. Claro. Qué desafío, ¿no?, para el gobierno, en caso de ya confirmarse su triunfo, gobernar para un país tan dividido. Bueno, pero yo creo que el mensaje de los candidatos, del virtual presidente electo y del derrotado Iván Cepeda, a pesar de que fue encendido, uno nota como que han bajado un cambio. Sí. Cepeda reconoce que fue lo que se le discutió en la primera vuelta, que no lo había reconocido. Reconoce el resultado, pero dice que va a seguir impugnando algunas mesas. Y De la Espriella, si bien también mantuvo su postura de hacer mucho show, de discursos grandilocuentes y también un poco a veces violentos o discursivos, esta vez dejó como una puerta abierta para las negociaciones, para conversar, Claro, porque ir dijo, voy a gobernar y... para todos, para los que me votaron y los que no me votaron, ¿no? Eso es importante. Exacto, sí. Uno nota un decibel menor a lo que fue toda la campaña. Pablo, recién marcábamos lo llamativo que es verlo al presidente electo detrás de esos vidrios blindex, por una cuestión de seguridad y cómo había sido su campaña en cuanto al narcoterrorismo. ¿Cómo se llevó a cabo en ese aspecto esa campaña con sus dichos, pero sobre todo ayer? Porque realmente es muy llamativo ver un presidente electo así. ¿Hay temor? Bueno, yo si tuviera que ponerle un nombre a la historia, a esta película que fue la primera y la segunda vuelta, un balance, un nombre, un título a esto, sería El show derrotó a la plaza. Me refiero a que se parece mucho a lo que ocurrió en Argentina con la irrupción, la imagen disruptiva de Milei, derrotando a la política tradicional. Pero hay un matiz en esto. Él habla de una lucha contra la corrupción y contra el narcoterrorismo, pero entre su trabajo como abogado, él ha tenido la defensa de ex paramilitares, ex narcotraficantes y también de personas vinculadas o acusadas de abuso sexual. Es como si en Argentina eligiéramos como presidente a Cunio Libarona. Claro. Entiendo, bien. Pero ¿es un presidente liberal libertario, podríamos decir? ¿Es el segundo en Latinoamérica de ese estilo? ¿Outsider? Bueno, él vende una imagen de semejanza entre Milei y Bukele. Particularmente considero que en lo discursivo y en el proyecto de gobierno se parece más a Bukele. Los problemas de Colombia están más vinculados a los temas de seguridad y también hay que entender eso, que ese es el motivo por el cual también gana, que la seguridad no está pasando por un buen momento en algunas regiones del país, a pesar del acuerdo de paz.
y que en ese sentido la promesa es más de mano dura, montado sobre que la política de paz total que impulsó el gobierno Petro en estos 4 años no tuvo grandes réditos. Gracias, Pablo, por tu tiempo y por contarnos mucho más sobre las elecciones de ayer. Muy amable. Gracias. Un gusto ver con ustedes. Muchas gracias. Hasta la luego. próxima. Estuvimos hablando con Pablo Uncos, periodista, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, en este caso a propósito del balotaje que se llevó a cabo en Colombia. Ya hay un nuevo presidente electo, se llama Abelardo de la Espriella, va a asumir el próximo 7 de agosto en funciones. Viene de afuera, de la política, es un outsider, lo apodan el Tigre y su color político es más ligado a la derecha y a lo liberal. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.